Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes, la bola de confundidos que están en medio. Bienvenidos una vez más. Me estoy jalando el pelo a mí mismo. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, el Círculo de Lectura. Salud. ¡Ting! Muchas gracias a ti por venir. Oye, güey, y honestamente en 4 años creo que soy el canal más estable. No hemos cambiado el intro, creo, no me acuerdo. Ha tenido diversas modificaciones. Pero bueno, aquí lo importante es la lectura, no tanto el lector. Así que estamos leyendo en esta ocasión un reportaje, una investigación histórica hecha por el señor Nick Turse, periodista estadounidense, que se tomó la molestia, híjole güey, de analizar, entrevistar, estudiar e investigar, lo cual de por sí no ha de haber sido fácil, güey, toda esta situación de la guerra o la masacre de Vietnam, o bueno, la guerra de Vietnam y sus masacres, ¿no? La verdad está bastante fuerte, güey. Sí te aviso de una vez que es parental advisory. O sea, sí está fuerte lo que hablan, sí está fuerte lo que dicen. Y al final, mira, güey, leer este libro es como ser docente, ¿no? Nunca espero nada de ustedes, pero siempre logran decepcionarme. Capítulo número 5. Sufrimiento sin límites. Esto es Nick Turse dispara a todo lo que se mueva. Un saludo a mi vecino que viene peleando contra su alcoholismo con los corridazos a todo lo que da, llegando a esta hora de la mañana. Sufrimiento sin límites. Para los refugiados que huían de las zonas rurales cada vez más inhóspitas e inundaban las áreas urbanas de Vietnam del Sur, la guerra hacía de la vida de todos los días una continua desdicha. En ciudades como Saigón, Da Nang y Queen Hong, los guetos de refugiados albergaban cantidades enormes de vietnamitas en casuchas hechas de desechos. ¿Sabes dónde también se llamaban guetos? Allá usaban una estrella amarilla aquí así, ¿no? Y si te atreves a criticar cualquier situación de esa época, de racista no te bajan. Yo por eso voy a un lugar que celebra los jueves de racismo, porque celebramos a la raza, racismo con Z. Un oficial estadounidense recordaba el típico suburbio de una ciudad construido de los desechos estadounidenses. Cajas y palés desechados de refrescos y cervezas eran rescatados y reaparecían como paredes de chabolas, ofreciendo solo una protección mínima frente a las inclemencias del tiempo. Trozos de chapa se convertían en tejados, con neumáticos viejos se hacían parques de niños, los recipientes usados de combustible de avión se convertían en tanques de agua. Esos miserables barrios de chabolas, que carecían incluso de las condiciones higiénicas más básicas de suministro de agua potable, surgieron de repente en las afueras de casi todas las ciudades importantes, capitales provinciales y capitales de distrito. En 1962, Saigón tenía una población de 1.4 millones de habitantes. Después de que comenzara el intenso bombardeo de las zonas rurales, la capital aumentó a 4 millones. En un país que en total tenía solamente unos 19 millones de habitantes, una densidad de población mayor a la de cualquier ciudad del mundo, 2 veces la de Tokio, su rival más cercana. En una audiencia del subcomité del Senado que trataba de la grave situación de los refugiados vietnamitas, el doctor Evert Nedelman, director de una institución benéfica dedicada a los niños víctimas de la guerra, pintaba un cuadro escandaloso. La misma Saigón se está convirtiendo en un montón de basura que se eleva entre una nube de niebla. Vivíamos en una casa vietnamita en una pequeña calle. Por la mañana, cuando íbamos a desayunar, nos encontrábamos con cuerpos de ratas atropelladas por motocicletas por la noche. Se veían pilas de basuras de 2,5 metros de altura que ocupaban 30 o 40 metros cuadrados, en los que andaban rebuscando los niños sin hogar, a veces completamente desnudos. Andan por las calles y duermen en los portales. Y si ese tipo de situaciones no hacen que te hierva la sangre, tú eres parte del problema. Según el gobierno survietnamita, Saigón no tenía oficialmente ningún refugiado. En realidad, la ciudad estaba repleta de ellos.
En 1971, 3/4 partes de los residentes urbanos de Vietnam del Sur habían nacido, significativamente, en otra parte, y mientras los habitantes de las ciudades habían representado en otro tiempo solo del 10 al 15% de la población de Vietnam del Sur, a esa proporción aumentó el 36% en 1968 y al 43% en 1974. Algunos estadounidenses no parecía importarles la situación de Saigón. En un artículo de Foreign Affairs de 1968, el politólogo de Harvard, Samuel Huntington, sugería que los Estados Unidos pueden haber encontrado la respuesta a las guerras de liberación nacional, a través de lo que él llamaba un proyecto forzado de urbanización y modernización. Era un concepto que Huntington había elaborado el año anterior en un estudio secreto que elaboró para el Departamento de Estado. Proponía que los suburbios de las ciudades, que parecen tan horribles a los norteamericanos de clase media, con frecuencia se convierten para el campesino pobre en la antesala de un estilo de vida nuevo y mejor. En las ciudades, afirmaba, el desempleo era bajo y algunos campesinos ganaban 5 veces más de lo que ganaban en sus pueblos de origen. En otras palabras, según lo veía Huntington, bombardear a los vietnamitas para que salieran del campo y se fueran a los suburbios representaba para ellos un paso adelante. Claro, sacar a la gente del campo para obligarla a convertirse en un esclavo, como tú y como yo. Perdón, en una persona de la clase media. Siempre en ascenso, algún día vamos a ser ricos. No obstante, quienes examinaban realmente los guetos de refugiados descubrieron una realidad mucho más desoladora, como observaba la periodista francés Fitzgerald. Normalmente, los norteamericanos no andaban por los suburbios, no por los suburbios reales, ocultos en una maraña de canales, entre calles principales con casas respetables. Estos barrios son difíciles de encontrar, pero son especímenes tanto más reveladores por su propio aislamiento. Cloacas gigantes, lagos llenos de porquería estancada, sobre los que se levantan chozas con techo de paja sobre pilotes, apiñadas pero conectadas, por solo una delgada franja de tablones podridos. La tasa de mortalidad infantil en Saigón, en 1966, había alcanzado la cifra asombrosa del 36.2%, superior a cualquier otra del país. En los años siguientes, la situación empeoró, debido al aumento casi exponencial del tráfico motorizado. La capital se congestionó cada vez más, mientras pilas de basura podrida se acumulaban sin recoger debajo de una nube de niebla tóxica. De manera nada sorprendente, las zonas urbanas vieron un incremento en la incidencia de enfermedades endémicas como el cólera, la disentería, la tuberculosis, las fiebres tifoideas, la viruela e incluso la peste bubónica. Los refugiados sin tierra, sin empleo, luchaban desesperadamente porque sus familias tuvieran alimento y refugio. La inflación desenfrenada puso incluso los artículos más básicos de primera necesidad fuera de su alcance. Cuando los Estados Unidos inundaron el país con dinero de ayuda, floreció la corrupción. Los precios subieron vertiginosamente hasta el 900% entre el 64 y el 72, y el precio del arroz, principal producto básico de primera necesidad entre los vietnamitas, subió más del 1000%. Quizá el indicador más claro de la catastrófica situación producida por la guerra norteamericana o estadounidense fue el número de hombres y mujeres pobres que se ofrecieron para recoger la basura de Saigón. Querían estar en el fondo del camión de la basura, recordaba un portavoz del MACV, después de la guerra. Ahí podían clasificar y recuperar lo que fuera comestible, meterlo en una tela blanca limpia y dejar que chorreara hasta que terminaran la tarea. Las mujeres y los niños se llevaron la peor parte. Hacia el final de la guerra, 500.000 mujeres de Vietnam habían recurrido a la prostitución. Incluso aquellas que no se dedicaban estrictamente al trabajo del sexo con frecuencia, descubrían que atender la máquina de guerra estadounidense proporcionaba el único empleo disponible. Muchas jóvenes se convirtieron en chicas de barra, poniéndose minifaldas y maquillaje para arrullar a los soldados y pedir a los estadounidenses que las invitaran a una bebida no alcohólica, tasada en un precio excesivo, llamada té de Saigón. El beneficio que sacaban de ello lo repartían con los propietarios del bar. Algunas conseguían trabajo limpiando después casas para los soldados rasos y haciendo su colada. Otras trabajaban en las bases estadounidenses, llenando sacos de arena o sirviendo en los comedores. Y algunas vendían soda a las tropas de tierra o vendían droga a los soldados, a menudo disfrazándola de cigarrillos. Qué raro. Pero es la guerra contra las drogas, acuate, güey. También los niños refugiados tenían que ganar dinero para ayudar a alimentar a sus familias. Muchos se convertían en mendigos, carteristas o ladrones. Otros hacían de criados en las casas, de limpiabotas, recolectores de basura o chulos para sus madres y hermanas.
Junto a ellos, bandas de golfos callejeros atestaban las ciudades. En 1972 se estimaba que había al menos 100.000 niños en Vietnam del Sur separados de sus padres. Y ahorita, con todo esto de los archivos de Einstein, ¿te llama la atención? ¿Por qué tanto promover que haya niños solos por las calles? Frances Fitzgerald describió vívidamente las pandillas de las calles, formadas por huérfanos de la guerra y desertores del ejército, que vivían según sus propios códigos jovesianos. Vengan como manadas de lobos, sin dormir. Vagan como manadas de lobos, sin dormir nunca dos veces en el mismo sitio, y rebuscan entre las basuras o roban lo que necesitan para vivir. Para los refugiados, todo esto era radicalmente opuesto a los esquemas tradicionales de la vida rural, que subrayaban la piedad filial y el respeto por los mayores. Y las sórdidas ciudades superpobladas ofrecían poco que esperar. Reveladoramente, cuando en un examen de inglés se pidió a los estudiantes de una escuela de magisterio de Saigón que nombraran 15 ocupaciones, casi ninguno enumeró trabajos como médico, ingeniero, etc., ni siquiera aquel para el que estaban en teoría estudiando, maestro. Por el contrario, enumeraron el tipo de trabajos que la guerra estadounidense había hecho omnipresentes: limpiabotas, criada para la colada, lavador de coches y el siempre presente chica de barra. A la región circundante de Saigón, como la provincia de Haong Ya, al oeste de la capital, la guerra estadounidense llevó otra serie de desgracias cotidianas. A diferencia de las populosas provincias costeras norteñas de Quang Nam y Quang Ngai, y la diminuta Haong Ya del interior no fue arrollada por la llamada Gran Guerra de Unidad de los estadounidenses. Sin embargo, las calzadas vitales que cruzaban la provincia, incluido un tramo de la carretera 1, la autopista nacional, que serpentea de Saigón a la frontera camboyana, le daban una gran importancia estratégica. Mientras vigilaban las calzadas principales de la zona, las tropas estadounidenses sacaban tiempo para disparar a pájaros y cementerios, asustando a los vietnamitas que trabajaban en los arrozales cercanos. Los tanques retumbaban por los campos y los huertos, destruyendo sus miserables medios de sustento. Un campesino se lamentaba: cuando el arroz estaba casi maduro y la segunda cosecha estaba a punto de madurar, era destruido por los tanques. Atropellaban cualquier cosa a donde pudieran llegar. En 1967, en octubre, los residentes del poblado Bao Tre, en Haong Ya, una colonia de vida nueva promovida por el gobierno en la que se suponía los refugiados estaban a salvo de los estragos del campo, mostraron un equipo del CORDS, operaciones civiles y apoyo al desarrollo revolucionario, varios huertos y jardines que habían sido completamente destruidos por los tanques estadounidenses. Los campesinos sufrían también cuando las patrullas nocturnas realizadas por vehículos blindados de Estados Unidos, conocidas como operaciones Roadrunner, eran atacadas por los guerrilleros. Cabía esperar entonces que los estadounidenses respondieran con fuego indiscriminado, dañando las casas y sacando de sus viviendas a los habitantes del poblado. Las continuas protestas de los campesinos indujeron incluso al jefe survietnamita de la provincia, el teniente coronel Ma Sang Nong, a solicitar el fin de las misiones Roadrunner, pero estas continuaron. Después de que una emboscada motivara un contraataque de Estados Unidos, que hirió a varios civiles y destruyó numerosas casas en Bao Tre, un consejero gringo cuestionó también la respuesta del ejército. Un portavoz de la 25ª División de Infantería respondió culpando del episodio a los civiles locales. Si querían evitar futuros ataques, dijo, tenían que avisar a los estadounidenses cada vez que los Vietcongs estuvieran presentes en el poblado. O sea, hay que hacerles la chamba, güey. Así de mediocres son, güey. Así de mediocres son. El 28 de febrero del 68, los campesinos de Bao Tre hicieron exactamente eso. Los campesinos de Bao Tre hicieron exactamente eso y pagaron un alto precio por ello. Al llegar para desalojar a los guerrilleros, soldados de la 25ª División perdieron inmediatamente un vehículo blindado por el fuego enemigo. Como respuesta, los otros vehículos blindados ocuparon posiciones a un lado del poblado y llamaron a los helicópteros de combate. Cuando llegaron, los guerrilleros, por supuesto, se habían retirado, pero los aparatos empezaron a bombardear Bao Tre de todos modos, y los vehículos blindados también abrieron fuego. Al final, no se encontró ningún guerrillero muerto en el poblado. Sin embargo, al menos 22 civiles murieron o resultaron heridos, y 58 casas fueron destruidas. Incidentes similares se produjeron por toda Haong Ya en julio de 1968.
El asesor del distrito de Cuchí, el mayor Donald Pearce, escribió un furioso memorando quejándose de una serie de respuestas desproporcionadas a acciones del enemigo. A pequeña escala habían causado víctimas civiles y extensos daños a la propiedad. Responder a unos pocos disparos de AK-47 con el cañón principal de un tanque M-48 y destruir así casas y matar civiles que estaban durmiendo está mal y es un problema, escribía. Se suponía que todo vietnamita era un Vietcong y era tratado como tal, recordaba Pearce después de la guerra. Los soldados siempre informaban de que encontraban búnkeres del enemigo, aunque hubiéramos dicho que todas las casas tenían un búnker para protegerse de nuestro fuego. Una vez examiné cuidadosamente los restos de algunas casas destruidas en un pueblo de la autopista 1, hacia Trang Bang. Encontré a una abuela y a 4 niños achicharrados por las llamas. Lo más triste, güey, deja tú que haya pasado, ¿no? Que no le quita toda esta situación deplorable que puede ser el ser humano en conflicto bélico contra otro ser humano, ¿no? Somos el único animal capaz de causar tanta destrucción para erradicar a nuestro compañero o a nuestro contrincante. Irónicamente, somos la única especie que pelea contra su misma especie, pero bueno, no creo que seamos la única, pero sí somos, creo que la mejor. Pero lo triste, güey, o lo impresionante es que toda la información está aquí, ¿no? Está escrita, hay miles de investigaciones al respecto. ¿Y qué preferimos hacer nosotros hoy? Estar así, mira. Y lo peor es que te la pasas viendo historias en las aplicaciones de la gente que, güey, ni te cae bien, güey. Y aún así te la pasas viendo lo que hace para poder compararlo con tu vida y pensar, estoy de la verga. Sí estás de la verga, güey. En un memorando de septiembre del 68, el general de división, Ellis Williamson, jefe de la 25ª División de Infantería, reprendió igualmente a sus soldados por uso indiscriminado de armas ligeras y explosivos, que habían ocasionado muertos o heridos entre los civiles vietnamitas y los animales de granja de los que dependían para vivir. Al decir esto, escribía, no me refiero a accidentes o incidentes de la artillería, sino actos insentidos que son perpetrados por las razones varias como asustar a la gente o probar las armas de fuego. Pero aunque Williamson censurara los disparos al azar como algo sin sentido, el hábito no surgió de repente y de ninguna parte. Más bien, procedía de la carencia profundamente arraigada de cualquier interés por las vidas de los civiles vietnamitas, despreocupación ejemplificada por la propia medida, aprobada por Williamson, de hacer 1000 disparos de artillería contra el campo por cada disparo recibido del enemigo. El propio Williamson admitía la inclinación de muchos de nosotros a considerar a los vietnamitas como gente inferior, generando así actitudes de desdén, falta de respeto e incluso desprecio por sus costumbres y tradiciones. Es sistemática la forma en la que funciona el sistema y no está mal diseñado, está perfectamente bien diseñado. Tan es así que este mismo playbook que estamos leyendo lo están utilizando hoy en el pleno 2026. En Venezuela, en México, en Cuba, en Congo, en Palestina. ¿Quieres que siga o me detengo? No mucho después de las declaraciones de Williamson, soldados del 2º Batallón de la División 12ª de Infantería empezaron a prepararse para tomar el control de An Tinh, un pueblo a unos 55 kilómetros al oeste de Saigón, que había estado bajo control del FLN durante años. Según Charles Benoit, consejero norteamericano en la zona, consejero estadounidense en la zona, alguien había decidido en la 25ª División que esa aldea roja estaba demasiado cerca de Trang Bang, la capital del distrito, y que por lo tanto tenía que ser pacificada. Esto supondría abrir la carretera que atravesaba el pueblo al tráfico militar, que podía entonces utilizarla como una alternativa a la carretera 1. Para comenzar, los estadounidenses demolieron un puente cercano e instalaron un modelo más sólido que pudiera soportar vehículos blindados. En el proceso, destruyeron una casa, dañaron algunas otras e hirieron al menos a un hombre, mientras que una niña de 11 años moría debido a una bala perdida. Era un anticipo de lo que había de llegar. Pronto, las tropas de Estados Unidos entraron en An Tinh, sin hacer los menores preparativos para proporcionar comida o refugio a sus 5.000 residentes. El único plan perceptible era la destrucción. Cada mañana, durante la primera semana de la operación, 10 vehículos blindados avanzaban por el pueblo, disparando a las casas y a las hileras de árboles cercanas, porque los estadounidenses empezaron abriendo corredores de unos 150 metros de anchura a cada lado del camino para proporcionar seguridad frente a una posible emboscada del enemigo.
Junto a los refugiados procedentes de los otros pueblos atacados de la zona, los residentes de An Tin esperaban cada día cerca de Trang Bang hasta que los norteamericanos se retiraban hacia las 4 p.m. Cada noche volvían a lo que quedaba de sus casas para recoger algunas pertenencias o cosechar algunos vegetales, yéndose de nuevo antes del crepúsculo. Cuando llegaba el fuego de acoso interdicción de la artillería que hacía caer una lluvia de fuego. Los helicópteros que patrullaban la zona en busca de francotiradores asustaban a los campesinos para que se alejaran de los campos de arroz que estaban listos para la cosecha. Las tropas de tierra destruyeron también los depósitos de almacenamiento de bambú que contenían las provisiones de arroz de las familias, considerando que se trataba de escondites de víveres del Vietcong. Un reportero recordaba haber contemplado cómo una mujer regresaba para encontrar su casa convertida en un montón humeante de basura que un bulldozer del ejército esparció por los alrededores. Benoit, el consejero norteamericano, escribía: sabían que sus casas y pertenencias se quemaban una tras otra y que su arroz estaba listo para ser cosechado. Sabían que cada tarde, a su regreso, solamente encontrarían más destrucción. Pero síganles aplaudiendo todo, por favor. Vamos, sigamos queriendo ser como ellos. Persigamos el sueño norteamericano. ¡Venga! A medida que pasaron los días, las tropas de Estados Unidos se pusieron cada vez más furiosas por el fuego intermitente de los francotiradores y las minas colocadas por los guerrilleros durante la noche. Un capitán al mando de una unidad proclamó que su misión era abrir aquella carretera y que tenía autorización del general al mando para arrasar el pueblo si encontraba cualquier resistencia. El oficial afirmaba que estaba intentando limitar los daños a la propiedad civil. Señalaba Benoit, pero parecía bastante seguro, a pesar de su control, de que este pueblo no iba a seguir existiendo durante mucho tiempo. Durante la segunda semana de la operación, los estadounidenses rechazaron un ataque de las fuerzas revolucionarias y luego pidieron a los B-52 bombardeasen los arrozales circundantes. Dentro del pueblo, aún más casas fueron dañadas por los disparos de los tanques y otras fueron destruidas durante lo que se llamó reconocimiento por el fuego, que consistía esencialmente en disparar a zonas al azar para ver si alguien respondía a los disparos. Los romplaus finalizaban después el trabajo, quitando de en medio los restos de las casas, huertos, pozos y árboles frutales. «Vamos a dejar bien claro a Charlie que estamos aquí para quedarnos», anunció un soldado. «Miré las casas arruinadas, acribilladas, pensando en películas de guerra filmadas en Alemania», recordaba Benoit. Había poca diferencia. ¿Sabes en dónde también hicieron lo de los árboles frutales? En México, cuando llegó Walmart. Pregúntate cuántos árboles frutales había antes de la llegada de las supertiendas y pregúntate cuántos árboles frutales hay hoy en tu ciudad. ¿Coincidencia? No sé, güey. Allá tiraron fuego. Aquí le tiraron billetes a mis políticos mediocres. Poco después, el coronel Non llegaba con una compañía de propaganda y espectáculo. El equipo había sido pensado para entretener a los campesinos y darle la bienvenida al control del gobierno de Saigón, mientras que Non debía pasar a la noche en An Tin para confirmar que estaba pacificado. Pero no se pudo encontrar a nadie del lugar para asistir como público, y se debió dar carpetazo a los planes hasta la mañana siguiente, cuando reunieron a los campesinos de la zona circundante y los condujeron por la fuerza a un corral de vacas. Un periodista que asistió al acto recordaba: la gente estaba sentada con clara glacial, en silencio, al sol de la mañana, escuchando al coronel Non diciéndoles que si no cooperaban con el gobierno de Saigón, enviaría de nuevo a los estadounidenses para más operaciones. Benoit, que también estaba ahí, describía a un anciano que permanecía de pie después de que Non abriera la pista a los campesinos. Eran visibles las lágrimas en sus ojos cuando explicaba al jefe de la provincia que su casa había ardido junto con todas sus pertenencias. Preguntó si era así como los estadounidenses ayudaban al pueblo vietnamita. Muchos otros que tenían la misma experiencia empezaron también a lamentarse. En medio de todo aquello, Non preguntó al anciano si apoyaba al Vietcong. Cuando el viejo agricultor dijo que él seguiría a cualquier bando que controlara al pueblo, puesto que no tenía otra opción y simplemente quería la paz, el jefe de la provincia respondió: «Nadie permanece neutral en esta lucha. Si no estás en nuestra parte, entonces debes estar con ellos». El anciano fue detenido inmediatamente por la Policía Nacional como simpatizante del Vietcong. Como buena aplicación del fascismo: si no estás conmigo, estás en mi contra. Siempre voy a estar en su contra. Y nos vemos en las trincheras. Nonat denunció de la manera exaltada al Vietcong, diciendo que a su auditorio, que los revolucionarios eran los culpables de la destrucción del pueblo. Luego arremetió contra la multitud.
pidiéndoles que expresaran sus motivos de queja. Los campesinos redoblaron sus protestas a Non por sus casas incendiadas y arrasadas. Clamaron contra la destrucción sin sentido llevada a cabo por los estadounidenses. Muebles voluntariamente destrozados, granadas de humo arrojadas a los pozos, árboles frutales innecesariamente derribados, y los soldados defecando en las casas que quedaban en pie. Non se puso furioso. «¡Cagando en las casas!», gritó el coronel Cardenal, consejero provincial superior para Haung Ya, que también asistía. «¿Ha oído lo que hacen los soldados estadounidenses? ¡Qué hostias!». Bernard se dirigió al jefe de la compañía de la 25ª División y le preguntó si todo aquello era cierto. «Señor, no sé nada de An Tin. Soy nuevo aquí», respondió el militar. «Cuando llegué, me pareció que una bomba había caído aquí y que esto era solo un grupo de casas abandonadas». Cuando el séquito de oficiales paseaba por el pueblo, Bernard sermoneó al jefe de la compañía sobre lo imprescindible de ganar corazones y mentes. «No está bien disparar hacia las casas», le amonestó. «Solo estábamos haciendo un reconocimiento por el fuego», contestó desconcertado el joven oficial. «Esta es una zona de fuego libre, ¿no es cierto?». Bernard estalló. «No, amigo, esta no es una zona de fuego libre. Esto es un pueblo, y esas personas que vuelven ahí estaban viviendo en este pueblo». El grupo continuó, deteniéndose ante los restos calcinados de una casa. Justo entonces empezaron a caer del cielo octavillas dirigidas a los campesinos arremetiendo contra el Vietcong. En pocas semanas, el número de casas dañadas de An Tin se elevaba a varios cientos, gracias a las nuevas tropas estadounidenses que no vacilaban en recurrir a intensas descargas de fuego de artillería al menor signo de problemas. Y también las áreas cercanas sufrían. En una aldea no lejos de An Tin, Benoit visitó una tienda cuyos escaparates habían sido destrozados por las piedras que los soldados estadounidenses habían tirado desde los camiones cuando los convoys atravesaban el pueblo a toda velocidad. Después de reparar varias veces los escaparates, la madre y la hija que llevaban la tienda renunciaron. «Le pregunté si había informado a alguien de estos incidentes», escribió Benoit. «Ella me preguntó que a quién podría informar. No lo había hecho, porque no sabía qué era lo más adecuado que podía hacer. No sabía qué era lo más adecuado que podía hacer en esa situación». Benoit supo también que una muchacha de la misma aldea había muerto cuando un tanque voló accidentalmente un templo que había ahí. Voló accidentalmente. Uy. Pero no le digas nada a los cristianos en cualquiera de sus fechas porque puta, güey, se ponen igual que los judíos. En noviembre del 69, casi un año después de que comenzara la operación de An Tin, Benoit volvió y se encontró el pueblo totalmente patas arriba y la carretera en ruinas, pues había sido destruida por los tanques y los vehículos blindados que había proporcionado en seguridad para que los bulldozers pacificaran la zona. En un informe de Rand, entonces secreto, reflexionaba: «Me resultaba irónico pensar que, en aquel momento, lo racional habría sido abrir esa carretera al tráfico militar, para pacificar de ese modo los poblados. Ahora la ironía era completa. La misma carretera que se había ofrecido a la justificación para los aspectos militares de la operación había sido destruida por los medios que habíamos escogido para llevarla a cabo. La carretera era ya intransitable para cualquier tipo de vehículo, militar o civil». Cuando Benoit deambulaba por los restos de An Tin, convertida en una ciudad fantasma en el sentido más pleno de la palabra, se encontró con un lastimoso grupo de resagrados. Alguien con dinero, le dijeron, había dejado el pueblo. Solo los pobres se quedaban, e incluso ellos enviaban a sus hijos a Tang Bang cada noche por seguridad. Benoit vio a una mujer a la que conocía, de pie, en lo que había sido su hogar antes de que un bulldozer lo derribara. Estaba ocupada rociando DDT entre las vigas que quedaban para matar las termitas. Contaba, y esperando, la indemnización que él le dijo que podía no llegar nunca. Recordaba también haber encontrado a un viejo campesino que vivía solo en una pequeña choza de paja, que me explicó que no tenía ningún lugar a donde ir. Todavía podía valerse por sí mismo, y no quería ser una carga para sus hijos. El hombre le dijo a Benoit que le gustaría trasladarse a algún otro lugar donde estuviera más seguro, pero solo aquí tendría tierra que pudiera cultivar. En otro lugar pasaría hambre, o sería una carga. En su informe Rand, Benoit resumía la situación. El tráfico por la carretera 1 era más o menos el mismo que había conocido 6 meses atrás, tanto por lo que se refiere a la modalidad como a la cantidad. Los convoys militares eran igual de frecuentes y seguían pasando de forma temeraria a toda velocidad, exactamente igual que antes.
Un stop junto a la oficina de Courts seguía produciendo, como antes, una larga lista de accidentes de tráfico que conllevaban la pérdida de propiedades, así como lesiones graves o la muerte de civiles vietnamitas. Las reclamaciones se amontonaban. Parecía que la tramitación de las reclamaciones contra el gobierno de Estados Unidos llevaba tanto tiempo como siempre. Uno de los problemas parecía ser que la oficina de reclamaciones de Saigón simplemente mandaba la información vía correo vietnamita a los reclamantes. Burocracia perfectamente diseñada para no funcionar. Cuando después de un cierto plazo no se recibía ninguna respuesta, la reclamación quedaba en consecuencia cancelada. Desgraciadamente el servicio de correos vietnamita solo con gran dificultad llega alguna vez a alguien que viva en un poblado. Muchas casas están sin numerar, en cuyo caso la carta se queda en la oficina del poblado o del pueblo. O muchas casas estaban destruidas, güey. No, entonces te doy una oportunidad de reclamarme, me tienes que dejar tu dirección, pero oh sorpresa, tu pueblo ya no existe. Y tú piensas que el sistema está mal diseñado, bebé. Continuemos con Nicktoons. Dispara todo lo que se mueva. Esta, pues interesante polémica, pero también un poco difícil de leer, ¿no? Acuérdate que si no te enerva lo que estamos leyendo, si no te molesta lo que estamos leyendo, el descaro, la violencia, tú eres parte del problema. Se consiguieron los pagos de algunas indemnizaciones de mediados de septiembre del 68 a enero del 69. 583 familias de la provincia de Hong Ya recibieron indemnización de las autoridades de Saigón o de los militares estadounidenses por muertes, lesiones o daños. Pero esos pagos no demostraban ningún remordimiento o ninguna duda de los estadounidenses con respecto a sus tácticas. Como explicaba el especialista Michael Erhard, que sirvió en la 173 Brigada Aerotransportada. Les pagaríamos lo que ellos llamaban un pago de consolación. Ahora bien, el pago de consolación era algo así como una expresión de condolencia. De ninguna manera nos implicaba a nosotros como responsables de los daños. Pagábamos una cierta cantidad de dinero por la pérdida de personas. En 1968, la tarifa por la vida de un adulto era de $33, mientras que los niños merecían solo la mitad de esa cantidad. Cuando dos miembros de la familia, Hyun Bang Tang, murieron al ser aplastados por un cargamento lanzado desde un helicóptero estadounidense, las Fuerzas Armadas estadounidenses les pagaron unos $60 y le dieron algunos alimentos. 120 pesos vale la vida de una persona en mi país, güey, según este libro. Una botella de jabón líquido, 2 libros para colorear y una caja de lápices de cera. El gobierno de Saigón realizó otros pagos por las fechorías de los estadounidenses. Por ejemplo, después de la matanza de 23 pescadores por las tropas norteamericanas o estadounidenses en la provincia de Quang Nam en el 67, las autoridades survietnamitas entregaron a cada una de las familias que habían perdido un pariente 110 kilos de arroz. Sin embargo, lo más frecuente era que ni víctimas ni supervivientes recibieran ninguna ayuda. Pocos campesinos vietnamitas tenían alguna idea de cómo presentar una queja formal, una solicitud de indemnización o incluso de cómo podían contactar, para empezar, con los funcionarios. Al no aceptar la responsabilidad por las muertes y tratar de comprar el dolor de los vietnamitas mediante cantidades absurdamente bajas, más o menos lo que costaría un aparato de radio en Estados Unidos en aquella época, el gobierno estadounidense mercantilizaba explícitamente y devaluaba la vida de los vietnamitas. Como dijo James William Gibson, el sistema de consolación era el ejército más perverso de conversión de las vidas y las muertes de las personas en entradas del libro de la contabilidad. La larga lista de accidentes de tráfico sobre la que Benoit escribió a menudo era el resultado de una actitud de total imprudencia. Pensábamos que éramos los putos reyes del mambo, recordaba el excombatiente y más tarde novelista, Larry Heinemann. Sacábamos a la gente de la carretera. Nos sentíamos invencibles y como no, armados con un M16 peleándose contra gente que trae un palo en su mano. ¿Cómo no te vas a sentir invencible, mi querido Marine, como siempre lo has hecho? El Marine James Kelly recordaba a un miembro de su convoy que aplastó un scooter de 3 ruedas cargado con animales y pertenencias personales y luego se marchó tranquilamente en su vehículo blindado.
No paramos después del supuesto siniestro, escribió en su biografía. Cuando la noticia del incidente llegó a su comandante, dijo: salimos con alguna excusa estúpida. Aunque Kelly sabía perfectamente que eran culpables de abandonar el escenario de una colisión. Resumió sucintamente la respuesta básica norteamericana. La respuesta básica estadounidense. Nos importaba un bledo. Atropellar a civiles con todoterrenos, camiones, tanques y otros vehículos blindados era un hecho habitual. Por ejemplo, después de que Robert Doheman, del 225, destacamento de transporte del ejército, atropellara y matara a 2 vietnamitas que dormían junto a la carretera, golpeó e hirió a otros 3 que estaban haciendo señas con los brazos para que se parara. El 7 de julio del 68, después de alcanzar con su todoterreno un coche aparcado, John Gamble, de la 11ª Compañía de Intendencia del Ejército, huyó del lugar, conduciendo a toda velocidad por las calles de Saigón antes de atropellar a un vietnamita que iba en una motocicleta con sus 2 hijos. Según los documentos del Consejo de Guerra, la motocicleta fue arrastrada entre 25 y 30 metros mientras los cuerpos aplastados y muertos de las víctimas quedaban en el suelo a distancias diversas del vehículo vietnamita. Y el día de Navidad de 1969, Robert Fleenor, de la 57 Compañía de Aviación, tomó prestado un vehículo grúa de 5 toneladas y se fue a dar una vuelta con el vehículo robado por la provincia de Kon Tum. Golpeó e hirió a un niño de 8 años, mató a una niña de la misma edad y luego mató a un hombre de 53 años en 3 accidentes independientes en un tramo de calle de poco más de 300 metros, dándose posteriormente a la fuga. Con demasiada frecuencia, los accidentes de tráfico parecían cualquier cosa salvo accidentales. Un miembro del Cuerpo de Sanidad de la Armada recordaba uno de este modo. Una anciana caminaba por la carretera fuera del área de nuestro batallón y fue atropellada por un camión. La trajeron y murió. La carretera no estaba atestada. No sé si el conductor del camión quería atropellarla, pero nunca se realizó una investigación. Él no tenía ningún remordimiento en absoluto. Era solo otra Guk que se había metido por el medio. Un médico americano que vio la carnicería de otro incidente, que dejó 2 chicos muertos, sospechaba igualmente que se trataba de un acto deliberado. Descubrí que habían sido golpeados por un camión militar norteamericano estadounidense y que se seguía haciendo este tipo de juego en el cual, según cabe suponer, unos tipos conducen por la ciudad apostando sobre quién puede atropellar a un crío. Tenían nombres indignantes para el juego, como Guk Hockey. Creo que conducían grandes camiones de 2,5. Al suboficial que me ordenó limpiar los cuerpos no le importaba un pimiento. El hijo de un funcionario del gobierno survietnamita señaló el sentimiento de impunidad de los estadounidenses. Tenías que haber visto los camiones GMC estadounidenses pasar por ahí y a los soldados agachándose para golpear desde el camión a una chica que marchaba en una bicicleta. La golpearon en el sombrero, la tiraron y murió. Tenías que ver a los estadounidenses hacer esto y sentir cómo pueden hacer igual cualquier cosa en nuestro país. A menudo así era. Igual que un soldado podía batir en el campo cualquiera con pijama negro simplemente por correr. Así también, un conductor estadounidense podía matar a cualquiera que estuviera en la carretera y se pusiera en su camino. Y los cuerpos se amontonaban. En las reuniones a puerta cerrada de alto nivel, incluso el jefe del MACV, Creighton Abrams, se quejó en repetidas ocasiones de los soldados que obligaban a los vietnamitas a tirarse a cunetas o les arrojaban latas de cerveza. Pero esta conducta nunca cesó. En efecto, además de piedras, latas y botellas, los estadounidenses tiraban regularmente bengalas encendidas, botes de gases lacrimógeno y granadas de conmoción cuando pasaban en los convoys. Los soldados también balanceaban ostentosamente sus rifles al pasar los vietnamitas y arrojaban latas de metal de ración C. Latas que contienen una ración alimenticia utilizadas por el ejército estadounidense, a los niños que pedían al borde de la carretera, hiriéndolos o matándolos. A veces, los soldados que iban en los convoys también abrían fuego contra los que se paraban a mirar y contra los vehículos que pasaban, o disparaban a las casas por mera diversión. El 23 de julio del 68, por ejemplo, el artillero Lex Gilbert y sus colegas empezaron a disparar sus armas cuando se trasladaban por el campo en un camión del ejército. Gilbert hizo gestos hacia un grupo de casas y gritó: «¡Mirad ese tejado!», disparando a continuación una ráfaga de su ametralladora M60 a la casa. Una de las balas alcanzó la cabeza de una chica vietnamita de 16 años, causándole la muerte. Igualmente, el 3 de julio del 70, el sargento de marines Joel McKinney iba en un camión cuando un subordinado le dijo bromeando que no tenía cojones.
A lo que McKinney respondió, entre risas, haciendo 3 o 4 disparos con su rifle y matando a una mujer que andaba por el borde de la carretera. Porque eso es tener cojones, ¿no? Según los marines, güey. Dispararle a la gente inocente. Casas, sepulturas y pagodas eran víctimas del mismo tipo de disparos, arbitrarios e impulsos destructivos, alimentados por una mezcla tóxica de juventud, testosterona, racismo, ira, aburrimiento, cobardía, miedo, alienación, anonimato, impunidad y excitación. En alguna medida, la destrucción sin sentido era el resultado natural de repartir armas con una terrible potencia de fuego y que podían ser disparadas a gran distancia entre soldados jóvenes que estaban a una gran distancia psíquica que la sociedad extraña e inteligible en la que se encontraban. El lanzagranadas M79, por ejemplo, permitía a un soldado matar a una distancia de 400 metros. Esto significaba que un soldado podía, digamos, elegir como blanco un búfalo de agua, por pura diversión, desde el otro lado de un campo de arroz y deleitarse en la carnicería desde lejos. Más avanzada la guerra, incluso el rifle estándar M16 podía ser equipado con un lanzagranadas semiautomático, modificación que, como decía el psiquiatra militar William Gold, hacía de cada soldado un artillero en miniatura. Las nuevas e imaginativas tecnologías militares también animaban a los soldados rasos a disparar sus armas por la simple emoción de hacerlo, lo que el historiador Christian Appy llama el hedonismo de la destrucción, atestiguado por innumerables excombatientes. El veterano William Broyles, por ejemplo, escribió del placer embriagador provocado por el poder destructivo de una Excalibur que ruge, la ametralladora M60. El aviador Randy Floyd, por su parte, hablaba de la gran excitación que sentía cuando fue piloto de bombardero, comparándolo con la euforia experimentada por los niños cuando hacen estallar petardos. Y no eran solo los aviadores los que disparaban las ametralladoras quienes podían experimentar ese regocijo infantil. Después de todo, el M16 estándar que llevaba la mayor parte de los soldados de infantería era, no solo potente, permitía hacer 700 disparos en un minuto y despedazar a un miembro a 100 metros, sino también extremadamente compacto y ligero. En realidad, el rifle parecía hasta tal punto un juguete infantil que llegó a ser conocido como el juguete de Mattel. Mattel es una conocida marca de juguetes en Estados Unidos. Envalentonados. Fíjate qué casualidad que... Bueno, ya no voy a decir nada, güey. La verdad me entristece y me da mucho coraje leer este libro, güey. Más que el pendejo libro ese que leímos de la herencia, güey. Envalentonados por la facilidad con la que esta tecnología letal podía ser manejada, con frecuencia los soldados disparaban primero y preguntaban después. Un lugar en el que los soldados apretaban el gatillo con facilidad pasmosa eran los vertederos, que proliferaron cuando creció la presencia estadounidense. De todos los lugares de la atrocidad cotidiana, estos podrían ser los más reveladores, pues sintetizaban la grande situación de los vietnamitas vulnerables y la actitud despiadada incluso de aquellos soldados estadounidenses que estaban muy lejos del estrés del combate. Con frecuencia, vietnamitas desesperados acudían a los basureros que estaban cerca de los campamentos y los puestos avanzados de las tropas americanas para buscar en la basura artículos comestibles, vendibles o aprovechables. Los centinelas de retaguardia, actuando bajo órdenes confusas o reglas de combate inexistentes, abrieron fuego contra un número sorprendente de ellos, en su mayoría niños. A veces la razón oficial era la protección de la propiedad estadounidense. Otras veces, los guardias disparaban balas o gases lacrimógenos para proteger a los niños de posibles peligros, como material de guerra que podría encontrarse en los basureros. A menudo, no se ofrecía ninguna razón en absoluto más allá de proteger los montones de basura. Porque claro, vale mucho más un montón de basura que una vida humana. Total, dependiendo de qué color de humano seas o de qué bandera abajo te haya tocado nacer, vales más o vales menos. Total, güey, las castas y el sistema de clases se abolió. Sí, claro, mi pendejo. Ahora se llaman países. Por ejemplo, en abril de 1969, un soldado de la 82 División Aerotransportada disparó y mató a un niño de 12 años para impedir que rebuscara en un basurero de la base de la provincia de Haung-Ya. Al mes siguiente, en la zona de aterrizaje, Nancy, en la provincia de Quang Tri, miembros de la Primera Brigada de Infantería, Quinta División de Infantería
que habitualmente disparaban sus M-16 y M-79 para asustar a los chicos locales, dispararon hacia un grupo de 10 o 15 muchachos vietnamitas que rebuscaban en un basurero, hiriendo a un muchacho de 10 años. El 22 de julio del 70, Hinh Thi Tuoy, de 16 años, corría tras una vaca que había salido corriendo y se había metido en el vertedero de basuras de la zona de LZ Snoopy, en la provincia de Quang Ngai. Los soldados estadounidenses de la LZ Snoopy, como los de la LZ Nancy, disparaban regularmente proyectiles reales sobre las cabezas de los niños empobrecidos para ahuyentarlos. Aquella mañana, sin embargo, una bala impactó en la cabeza de Tuoy, causándole la muerte. Fíjate de cuántas vidas humanas hemos hablado que quedaron nombradas como un anciano, una niña, un joven, un campesino. Toda esa gente, güey, tenía nombre, toda esa gente tenía familia, toda esa gente tenía sueños, como tú, así, igualito que tú, güey. Nada más que ellos un día, su entorno se convirtió en guerra, como el tuyo. En 1971, el comandante Gordon Livingston, el que no conoce su historia, vive repitiéndola, y hay pendejos que hasta viven defendiéndola. En 1971, el comandante Gordon Livingston, graduado en West Point, fue cirujano del 11º Regimiento de Caballería Acorazada. Testificó ante los miembros del Congreso sobre la facilidad con la que los estadounidenses daban muerte a los vietnamitas. Más del 90% de los estadounidenses con los que tuve contacto en Vietnam, dijo el Dr. Livingston, trataban a los vietnamitas como seres infrahumanos y de un desprecio casi universal. Para ilustrar este punto, Livingston habló a sus oyentes del piloto de un helicóptero que cayó en picado sobre 2 mujeres vietnamitas que iban en bicicleta y las mató con los patines del helicóptero. El piloto fue obligado a permanecer en tierra mientras el incidente estaba siendo investigado, y Livingston habló con él en su calidad de médico. Descubrió que el hombre no sentía ningún remordimiento por las muertes y solo se quejaba de no haber recibido su paga durante el tiempo que duró la investigación. Según Livingston, finalmente, un comité de investigación declaró inocente al piloto de cualquier fechoría y le permitió reanudar los vuelos. Ah, ¿te sorprende? Por favor, güey. Entre aquellos a los que Livingston incluía en el 90% que consideraban infrahumanos a los vietnamitas estaba su jefe, el general George S. Patton III, hijo del famoso general de la Segunda Guerra Mundial del mismo nombre. El joven Patton era conocido por su actitud sanguinaria y los recuerdos macabros que conservaba, incluida la calavera de un vietnamita que tenía colgada en su escritorio. Incluso la llevó consigo a la fiesta de despedida cuando terminó su estancia en Vietnam. Por supuesto, Patton era solo uno de los muchos norteamericanos estadounidenses que coleccionaban y mostraban partes del cuerpo de vietnamitas. Dada la forma despectiva en que las fuerzas estadounidenses trataban con frecuencia a los vietnamitas vivos, no es sorprendente que sus cadáveres fueran tratados con frecuencia con tan poco respeto. ¿Cuántas cosas tienen que coincidir en la vida para que el general Patton, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial ahora tenga un hijo o un nieto que dirige la guerra de Vietnam? Seguro es coincidencia, güey. Seguro es coincidencia. Algunos soldados cortaban de un tajo la cabeza de los vietnamitas para guardarla, comerciar con ella o cambiarla por recompensas ofrecidas por los jefes. Muchos más cortaban las orejas de sus víctimas, con la esperanza de que desfigurando a los muertos asustarían al enemigo. Algunos de estos trofeos eran ofrecidos a los superiores como regalos o como prueba para confirmar un body count. Otros eran conservados por los soldados que los llevaban en collares o los exhibían de otras formas, aunque las orejas eran el recuerdo más común. También gustaban mucho los cueros cabelludos, penes, narices, pechos, dientes y dedos. Sí, que no te sorprenda el uso de los penes en esta drama homosexual que es la guerra. Pero bueno. En todas las secciones había quienes llevaban orejas ensartadas en cordones, contó Jimmy Busby, miembro del 75 Regimiento de Rangers durante el 70-71, a un investigador criminalista del ejército. Además, ¿sabes qué me emperra y qué me hace hervir la sangre, güey? Que no eran soldados a los que se estaban matando. O sea, ¿cómo te atreves, güey, a ostentar un trofeo de guerra cuando mataste a alguien que no se podía defender? ¿Con qué huevos, güey?
Pero bueno, ¿qué podríamos esperar del mejor ejército del mundo? En todas las secciones había quienes llevaban orejas ensartadas en cordones, contó Jimmy Busby, miembro del 75 Regimiento de Rangers durante el 70-71, a un investigador criminalista del ejército. Algunos se quedarían con ellos, mientras que otros venderían los espeluznantes trofeos a personal de la Fuerza Aérea. Era algo más o menos habitual. Todos los días podías ver a alguien con uno. Otro miembro de la misma unidad, Tony Foster, dijo a un agente del SID: vi a numeroso personal militar portando diversas partes de la anatomía humana. En concreto, vi aproximadamente 3 o 4 dedos índices en cajas de cerillas, aproximadamente 15 o 20 orejas en cordones de cuero de diferentes tipos llevaban alrededor del cuello, y un pene que había sido conservado en vinagre y lo llevaba envuelto en gasa. Ve, güey, o sea, ¿para qué quieres el pene, pinche joto, güey? Muchos soldados maltrataban los cadáveres de otras maneras, disfrazándolos, haciendo payasadas con ellos, mutilándolos, a menudo sacando fotos de su obra y llenando álbumes con los resultados. El corresponsal Michael Herr recordaba: había cientos de esos álbumes en Vietnam, miles, y todos ellos parecían contener las mismas fotos: cabezas con disparos y cabezas cortadas, a menudo la cabeza colocada sobre el pecho del cadáver o sostenida en alto por un marín sonriente, un montón de cabezas dispuestas en fila con un cigarrillo encendido en la boca, los ojos abiertos, el sospechoso de ser Vietcong arrastrado por el suelo por un semi-oruga o colgado por los talones en algún claro de la jungla, el cadáver de alguien muy joven, una imagen de un marín sujetando una oreja, o tal vez dos, o, en el caso de un tipo que conocí cerca de Peiku, todo un collar de orejas. La muchacha Vietcong, muerta con el pijama quitado y las piernas levantadas, rígidamente en el aire, porque la violaron hasta cansarse. La mitad de los soldados combatientes en Vietnam tenían estas cosas en sus mochilas. Las fotos eran lo que menos tomaban después de una batalla. Al menos, las fotos no se pudrían. Norman Rayman, de la 173ª Brigada Aerotransportada, era uno de esos soldados coleccionistas de recuerdos, después de que las autoridades americanas descubrieran 3 orejas humanas, junto con un álbum de atrocidades en un paquete que envió a Estados Unidos. Explicó que era responsable de solamente 2 de las partes del cuerpo. La otra, dijo, se la había comprado a un soldado de la 101 División Aerotransportada, que tenía un gran tarro lleno de orejas que vendía. Además de coleccionar recuerdos y fotos espeluznantes, los soldados estadounidenses maltrataban a los cadáveres para enviar un mensaje. Los soldados de tierra, grababan regularmente sus iniciales o números en los cadáveres, adornaban los cuerpos con un emblema de su unidad o dejaban un certificado de defunción, generalmente un haz de picas o una tarjeta de visita impresa de encargo con licencia para matar. La compañía Primer Batallón, Sexto de Infantería de la 198ª Brigada de Infantería Ligera, por ejemplo, dejaba en sus víctimas un haz de picas personalizado que lucía la designación formal de su unidad, su apodo, pistoleros, una calavera con los huesos cruzados y la expresión, repartidores de muerte. Pilotos de helicóptero, como el capitán Lynn Carlson, dejaban caer de vez en cuando tarjetas de visita similares, hechas especialmente desde su helicóptero de combate. Una cara de la tarjeta de Carlson decía: enhorabuena, has muerto por la cortesía del 361. Atentamente, Pink Panther 20. La otra cara proclamaba: el señor da y el cañón de 20 milímetros quita. Matar es nuestro oficio y el oficio es bueno. En una exhibición más bien medieval. ¿Quién patrocinó la era medieval? Acuérdate. La misma gente. En una exhibición más bien medieval, algunos soldados estadounidenses cortaban la cabeza de los muertos y las colocaban en lo alto de picas o postes para asustar a los guerrilleros o a los campesinos vietnamitas. Otros, en una variante más moderna de la misma práctica, ataban los cadáveres a vehículos militares y los llevaban por ciudades y pueblos para enviar un mensaje similar. Aunque las tropas survietnamitas eran a menudo señaladas por la prensa por realizar exhibiciones públicas de guerrilleros muertos, los soldados estadounidenses hacían lo mismo, a veces de manera aún más espectacular. Alexander Haig, que siguió ejerciendo el mando de una brigada, adjunto al jefe del Estado Mayor del Ejército y luego jefe del gabinete del presidente Nixon, recordaba que en el 66, cuando era oficial de operaciones con la Primera División de Infantería, una táctica discutida era la de lanzar cuerpos desde el aire. ¡Ay! Como aquí, cuando en Guerrero te aventaban a la gente en el mar. ¿De dónde habrán aprendido esas técnicas? Yo estaba ahí cuando algunos recomendaron dejar caer soldados norvietnamitas muertos desde helicópteros, simplemente por una cuestión psicológica, recordaba Haig décadas más tarde.
Si se hace eso, dije yo, dimito de inmediato. Pero no se hizo. Aunque el registro histórico contradice la última frase de Haig. En noviembre del 66, el New York Times, que digo, tampoco es como que podemos confiar mucho en esa mierda, informaba de que, tras una batalla particularmente victoriosa, un teniente coronel eufórico, Jack Whitted, de la primera división de infantería, había cargado los cadáveres de los soldados revolucionarios muertos en un helicóptero. «Vamos a devolver los cuerpos a Víctor Charles», gritó. «Descargaremos los cuerpos en el próximo claro». Los cadáveres fueron entonces lanzados a tierra. Y piénsalo, güey. ¿Cuántas de estas técnicas fascistas, cuántas de estas técnicas violentas no has seguido escuchando a través de la historia? Mira, vamos a decir las cosas como son, güey, ¿no? ¿Quiénes le cortaban un pedazo a sus soldados vencidos para traerlos como premio? Bueno, sí, los apaches, güey, cuando le cortaban la testa a la gente, güey, ¿no? Pero después, ¿qué hacían ellos? Bueno, ellos iban y le cortaban la nariz. Bueno, ellos iban y le cortaban los pezones a las mujeres, porque de eso no he hablado, güey. Pero les cortaban los pezones a las mujeres para que no pudieran amamantar a sus hijos. Porque al final el objetivo nunca ha sido la presión militar, siempre ha sido la erradicación de la gente. Y si tú no me crees, güey, y si no eres lo suficientemente consciente para sumar 2 más 2 es 4 y darte cuenta cómo todo esto se ha ido repitiendo de la misma manera, pero con diferente tecnología, pues, güey, entonces, ¿qué chingados estamos haciendo? ¿Sí me entiendes? No sé, de verdad es... La humanidad puede ser algo muy interesante y muy genial, pero también puede ser algo vergonzoso y deplorable. ¿Y sabes qué es lo que más me parece deplorable? Que aquí estamos en un mundo manejado por ellos. Y lo único que podemos hacer, al parecer, es quejarnos. Continuemos. Así. Ándale, chiem. Yo creo que esta va a ser nuestra siguiente lectura. Casi seguro. Museo Nacional de Horrores por Ni Quito Ni Pongo. Pero continuemos con este, que también está bastante complejo de leer, güey. No porque sea complicado, sino porque está fuerte, güey. Gracias a ti por venir. La actitud despectiva que llevaba a los soldados estadounidenses a cortar alegremente orejas y atropellar a los peatones que iban por el borde de la carretera era aún más fuerte cuando se refería a un grupo que, para los soldados jóvenes, era doblemente otro: las mujeres vietnamitas. En consecuencia, la violencia sexual y la explotación sexual se convirtieron en parte de la omnipresencia de la guerra americana. Con sus maridos o padres lejos, en la guerra, o muertos a causa de ella, sin perspectivas de trabajo y desesperadas por mantener a sus familias, muchas mujeres descubrían que complacer los deseos de los soldados estadounidenses era su única opción. En 1966, como observaba la estudiosa feminista Susan Brown Miller, la primera división de caballería, la primera división de infantería y la cuarta división de infantería tenían burdeles oficiales en el perímetro de sus campamentos base. En la primera división de infantería, con base en Laique, las mujeres refugiadas, reclutadas por el jefe de la provincia survietnamita, canalizadas a sus trabajos por el alcalde de la ciudad, trabajaban en 60 cubículos bajo vigilancia de la policía militar. Jim Soular, de la primera división de caballería, recordaba el sistema en el recinto de su unidad conocido como Sin City, ciudad del pecado. Tenías que pasar por una puerta de control, pero una vez estabas ahí dentro, podías hacerlo todo. Había todo tipo de prostitutas y bebidas alcohólicas. El ejército de Estados Unidos tenía desde luego el control de todo esto. Los bares tenían pequeñas habitaciones en la parte de atrás donde podías ir con las prostitutas. Sé que los médicos las controlaban una vez a la semana por las enfermedades venéreas. En el campamento de la 9ª División de Infantería de Dong Tam, el letrero de un gran edificio próximo al cuartel general decía sauna y masajes. Los soldados lo conocían por un nombre diferente: sauna y crema. El término cream, crema, adquiere también en inglés un sentido sexual relativo a la eyaculación. Eyacular en inglés es cum, C-U-M, ¿sí? Como las universidades maristas. Se decía que el edificio tenía aproximadamente 140 cubículos llenos de estas mujeres y jovencitas survietnamitas. En otro recinto estadounidense se anunciaban los precios de los actos sexuales
en una reunión informativa y oficial. Y durante un tiempo se habían impreso pequeños tickets, azules para felaciones, blancos para el coito. Recordaba un cliente a un investigador del ejército. Los soldados pagaban $1 más o menos por el primero y $2 aproximadamente por el segundo. En todas partes había todo tipo de sexo a la venta. En la entrada del recinto del Macv, en King Long, una niña de 6 años ofrece felaciones, escribía un periodista que analizaba el escenario del trabajo del sexo. Una noche, al principio de mi estancia en Vietnam, sigue el informador, una niña de 6 años, y te sorprende el escándalo de los archivos. Por favor, infórmate. Me encontré con una niña de 13 años en mis rodillas que me insistía, vamos a hacer el amor. Su madre había montado un burdel enfrente de una construcción norteamericana. El burdel estaba hecho de láminas de aluminio sacadas de alguna manera de una fábrica antes de convertirse en latas. Podías leer las paredes de la estructura desde muy lejos. Decían Scheels, Scheels. Scheels es una conocida marca de cerveza estadounidense. En filas y columnas, una y otra vez. La niña quería $1.25. Con alguna dificultad me negué. Con alguna dificultad, o sea... Era una niña de 13 años. Más avanzada la guerra, desplazarse hasta la entrada del campamento sería incluso innecesario, pues algunas bases empezaron a permitir que las prostitutas fueran directamente al cuartel. Las empleadas del hogar, que lavaban y planchaban la ropa y limpiaban los alojamientos para los militares estadounidenses, también eran a veces explotadas sexualmente. Como decía una de ellas, los soldados estadounidenses tienen mucho dinero y parece que están todo el tiempo sexualmente hambrientos. ¿Y qué le vamos a hacer? Con dinero y un poco de paciencia, los estadounidenses lo consiguen fácilmente. Otras mujeres que trabajan en las bases caían víctimas del chantaje sexual. Uno de esos casos se reveló en una investigación del ejército sobre Mickey Carsille, que dirigía el comedor del campamento, que empleaba mujeres vietnamitas, amenazándolas con disparar contra ellas si no accedían. Carsille obligó a algunas mujeres a posar desnudas para fotografías y coaccionó a otras para que tuvieran relaciones sexuales con él o realizaran otros actos sexuales. Además de la explotación sexual, la violencia sexual era otra característica de la guerra americana, lo que no tiene nada de sorprendente, dado que, como señalaba Christian Appy, el modelo de sexualidad masculina ofrecida como ideal militar en el campamento de reclutas estaba directamente relacionado con la violencia. Desde sus primeros días en las Fuerzas Armadas, los hombres eran bombardeados con el lenguaje del sexismo y la misoginia. Los reclutas que mostraban debilidad o cansancio eran etiquetados de ladies, señoras, girls, chicas, pussies, coños o cons, id. En la formación básica, como escribió más tarde el recluta del ejército, Tim O'Brien, en su relato autobiográfico de la guerra de Vietnam, el mensaje era: las mujeres son dinks, las mujeres son malvadas, son criaturas semejantes a los comunistas y a la gente de piel amarilla. Si algo siempre le ha tenido miedo el blanco, güey, sin importar a quién le rece, es a la mujer y al poder que tiene la mujer. Por eso son tan machitos. Aunque con frecuencia se suponía que todos los abusos sexuales se producían en el campo, las pruebas sugieren que los hombres emplazados en las zonas de retaguardia también tenían grandes oportunidades de vejar y violar a las mujeres. Por ejemplo, el 27 de diciembre del 69, Refugio Longoria y James Patterson, que servían en la 580 Compañía de Telecomunicaciones, y otro soldado, recogieron a una muchacha vietnamita de 19 años que trabajaba haciendo limpieza y que hacía autostop para volver a casa después de un día de trabajo de la gigantesca base de Long Binh. La llevaron a un lugar retirado detrás del centro de esparcimiento y la forzaron a subir a la parte de atrás del camión. La sujetaron, la amordazaron y le vendaron los ojos. Luego la violaron los dos y la dejaron a un lado de la carretera. El examen que un médico realizó poco después certificaba que su himen había sido desgarrado recientemente, había sangre fresca en su vagina. El 19 de marzo del 70, un soldado de la base de Chau Lai, en la provincia de Quang Tim, conducía un jeep en círculos, mientras el soldado de primera, Ernest Stepp, maltrataba y abofeteaba a una mujer vietnamita que había rechazado sus proposiciones sexuales. Según documentos del ejército, con la ayuda de un compañero, Stepp le rompió los pantalones y abusó de ella. Según parece, el conductor redujo la velocidad del jeep para dar a los atacantes de la mujer más tiempo para que realizaran su agresión sexual, y le dio un consejo a la mujer: si no te resistes tanto, no será tan malo para ti.
Ese es el mejor ejército del mundo, supuestamente. Una y otra vez, las acusaciones de delitos contra las mujeres salían a la superficie en las bases americanas, en las bases estadounidenses y en otras zonas de niveles de la retaguardia. Chico, pegué a una puta de mierda. Fue realmente divertido, comentaba un soldado sobre su viaje a un lugar de recreo de Vung Tau. El simple tamaño físico de los soldados estadounidenses, una media de 10 o 15 centímetros más altos y 20 kilos más pesados que los soldados vietnamitas, y todavía más imponentes en comparación con las mujeres vietnamitas, implicaba ya que sus abusos con frecuencia llevaban aparejadas lesiones graves. A veces, las vietnamitas eran simplemente asesinadas por soldados furiosos. Una trabajadora del sexo de la base de Con Tu, conocida como Linda por los soldados de la base, fue abatida a tiros después de reírse de un cliente que, según los documentos legales, pensó que iba a salir con otro soldado. El 27 de marzo del 70, en Vung Tau, varias prostitutas vietnamitas se enredaron en una discusión con un soldado por el pago de sus servicios. Él atacó a varias de ellas y apuñaló a una hasta matarla. Por un pinche dólar, güey. Sin embargo, la mayoría de las violaciones y otros delitos contra las mujeres vietnamitas se producían en el campo, en poblados y pueblos habitados principalmente por mujeres y niños, cuando llegaban los estadounidenses. La violación era una manera de afirmar la dominación, y a veces un arma de guerra. Una empleada en los interrogatorios de mujeres en cautividad para lograr información sobre las tropas enemigas. Junto a esas consideraciones, los estadounidenses suponían de forma general que las mujeres rurales eran saboteadoras secretas o esposas y novias de guerrilleros del Vietcong, y por tanto constituían un objetivo legítimo. Pues claro, si no le podrían romper en la madre a sus güeyes, como buenos cobardes que son, pues iban y se metían con las morras, ¿no? Los informes de agresiones sexuales implicaban a unidades del ejército a lo largo y ancho del país. Un excombatiente que había pertenecido a la 198 Brigada de Infantería Ligera testificó que sabía de 10 a 15 incidentes, en un periodo de solo 6 o 7 meses, en los que soldados de su unidad violaron a jóvenes. Un soldado que servía con la 25 División de Infantería admitió que, en su unidad, la violación era prácticamente una forma normal de actuar. Un miembro de la actividad Un miembro de la Medical Division recordaba cómo soldados que andaban de patrulla por un pueblo cogieron de repente una muchacha para violarla. Los 3 soldados agarraron a la chica Guk y la arrastraron al interior de la cabaña. Yo no sabía qué hacer, recordaba. Como resultado de esta sola experiencia aprendí a reconocer los sonidos de una violación a gran distancia. Durante los 2 meses siguientes, oiría esos sonidos una media de una vez cada 3 días. En noviembre del 66, los soldados de la primera división de caballería secuestraron abiertamente a una joven vietnamita llamada Phan Tin Mao para usarla como esclava sexual. Un miembro de la unidad testificó que, antes de la misión, el jefe de la patrulla había afirmado explícitamente: podríamos coger a la mujer para el propósito de boom boom, es decir, relaciones sexuales, y después de 5 días la matamos. El sargento fue fiel a su palabra. Raptaron a la mujer. 4 miembros de la patrulla la violaron uno tras otro y la asesinaron al día siguiente. Las violaciones en grupo eran un acontecimiento espantosamente habitual. Un informe del ejército detallaba las acusaciones de una mujer vietnamita que dijo que fue detenida por soldados de la 173 Brigada Aerotransportada y luego violada por aproximadamente 10 soldados. En otro incidente, 11 miembros de un pelotón de la 23 División de Infantería violaron a una chica vietnamita. Cuando la noticia se difundió, otro pelotón fue hasta el lugar para participar. En un tercer incidente, un soldado de la Medical recordaba ver a una mujer vietnamita que apenas podía caminar después de haber sido violada por un grupo de 13 soldados. Y el día de Navidad del 69, según reveló una investigación criminalista del ejército, 4 subtenientes observaron desde un helicóptero a varias mujeres vietnamitas en un campo de arroz. Aterrizaron, secuestraron a una de ellas y cometieron actos obscenos y lascivos contra ella. La naturaleza traumática de estos atentados sexuales permanece vivida, aunque estén formulados por el lenguaje formal y burocrático de los registros militares. Los documentos de los consejos de guerra indican, por ejemplo, que después de conducir su patrulla al interior de un pueblo, el cabo de marines, Hug Quille, detuvo personalmente a una joven vietnamita porque su edad, entre 20 y 25 años, sugería que era una Vietcong. Los documentos cuentan la historia.
Después de quemar una choza y matar a varios animales, el acusado, con miembros de la patrulla, entraron en una cabaña en la que estaba la supuesta víctima. El acusado, al ver a la víctima, la agarró por el pecho al tiempo que intentaba desabrocharle la blusa. La víctima puso a su hijo entre el acusado y ella y consiguió separarse, pero el acusado sacó el cuchillo y amenazó con cortarle el cuello. Separaron al niño de la mujer y luego el acusado la cogió por los hombros, la tumbó en el suelo, le subió la blusa por encima del pecho y le bajó los pantalones por debajo de las rodillas. Entonces el acusado se puso de rodillas sobre la cabeza de la víctima, se sacó el pene del pantalón y obligó a la víctima a que le hiciera una copulación oral. Pocos minutos después de este acto, el acusado procedió a realizar el coito con ella en contra de su voluntad. Los mismos testigos que vieron al acusado cometer estos actos testificaron que la víctima estaba asustada y temblando. Estaba pensando que, ¿por qué me hago a mí mismo esto, no? O sea, porque estoy leyendo este contenido. Después me acordé que trabajo en una secundaria y es casi lo mismo. Quigley fue considerado culpable de sodomía forzada y violación. Sin embargo, algunos jefes, como un coronel del ejército que investigó acusaciones de violación en un batallón de infantería, trataban de asignar a las vietnamitas el papel de participantes complacientes. Escribiendo sobre las regiones costeras densamente pobladas del Cuerpo 1 y 2, conjeturaba que en esas zonas el número de mujeres jóvenes excede con mucho el número de varones en edad militar. Así que sin duda las mujeres locales daban la bienvenida a los soldados estadounidenses como medio de satisfacer necesidades largo tiempo denegadas. Suponiendo que todas las mujeres vietnamitas deseaban ardientemente relaciones sexuales con los extranjeros armados que marchaban por sus pueblos, el coronel concluía alegremente: las circunstancias son tales que la violación en contactos entre soldados y las mujeres del pueblo es improbable. La teoría del coronel sobre el generalizado deseo de las mujeres se vuelve aún más absurda cuando consideramos la naturaleza escandalosamente violenta y sádica de algunas de las agresiones sexuales. Un marín recordaba haber conocido a una mujer vietnamita a la que había disparado y herido. Gravemente herida, suplicó que le dieran agua. En lugar de dársela, le desgarraron la ropa, la hirieron con un cuchillo en los dos senos, le obligaron a abrir las piernas y le introdujeron en la vagina el mango de una herramienta, una pala de mango corto. Otras mujeres fueron violadas con objetos que iban desde botellas de soda a rifles. En My Lai, algunos soldados se convirtieron en veteranos dobles, tal como se referían los soldados a los hombres que violaban y luego asesinaban a mujeres, como informaron los escritores Michael Victon y Kevin Sim. Muchas mujeres en My Lai fueron violadas y sodomizadas, mutiladas y sus vaginas desgarradas con cuchillos o bayonetas. Una mujer fue asesinada cuando le introdujeron el cañón de un rifle y apretaron el gatillo. En otra agresión sexual, 3 hombres tiraron a una chica adolescente al suelo y la violaron. Después, la mataron de un disparo en la cabeza. Sin embargo, como el historial de la guerra indica, de una forma profusa, esos crímenes no se limitaron a My Lai. Un marín que había servido en la provincia de Quang Tim, por ejemplo, testificó que un pelotón de 9 hombres entró en un pueblo decidido a capturar a la puta del Vietcong. Los hombres localizaron a una mujer. Luego, la violaron en serie. El último de ellos le destrozó la cabeza de un disparo. Una vez los soldados estadounidenses tenían mujeres o muchachas vulnerables a su merced, no parecía haber ningún límite a su brutalidad. En junio del 68, miembros de la 198A, Brigada de Infantería Ligera, detuvieron a un anciano vietnamita sin ninguna conexión conocida con las fuerzas revolucionarias y a 2 chicas adolescentes, a las que se acusó de ser presuntamente enfermeras del enemigo, y los llevaron a una base estadounidense para interrogarlos. Durante su interrogatorio, a las 2 chicas de 17 y 14 años de edad, les desgarraron la blusa, las golpearon de manera despiadada con palos, les dieron puñetazos y rodillazos, y les dijeron que las matarían al día siguiente. Luego, las llevaron a la zona en la que estaban estacionadas las tropas estadounidenses durante la noche, y se difundieron los rumores de una violación inminente entre los soldados. Un sargento comenzó lo que sería una noche de sadismo sexual, abusando de la chica de 17 años. Casi al mismo tiempo, un cabo gozaba de la de 14. Minutos después, la más joven fue obligada, a punta de cuchillo, a realizar el sexo oral a otro soldado. Esto fue seguido por un intento de abuso a la chica de 14 años por otro soldado más, que finalmente le obligó a hacerle una felación. Aún siguió otro soldado más que forzó también a la chica a realizar la misma práctica. Los testigos dijeron más tarde que al menos otros 2 soldados abusaron de ella, después de esto, y que se la oyó gritar durante toda la noche. Mientras tanto, otros 2 soldados pudieron tener relaciones sexuales por la fuerza con la otra chica vietnamita. Después,
El sargento que abusó del primero, el sargento que abusó primero volvió a hacerlo por segunda vez. Luego fue abusada por el cabo que había abusado de la chica más joven. Por la mañana, la muchacha de 17 años estaba cubierta de sangre y en un estado de shock, mientras la más joven estaba siendo abusada de nuevo por otro cabo. En esos momentos, dijo un testigo, ella estaba inconsciente, con las piernas levantadas sobre los hombros de aquel tipo. El cabo que la había abusado en primer lugar dijo que mientras su nuevo agresor gritaba alborozadamente y se reía por la agresión, la chica estaba flácida como un trapo mojado. Era, testificó, algo más parecido a la tortura que al sexo. En total, dijo el sargento que inició la serie de abusos, cada chica fue violada de 10 a 20 veces. Más tarde, ese mismo día, en una zona llena de soldados, dieron un rifle al anciano y a punta de pistola se le ordenó matar a la más joven. Disparó, pero solo logró herirla en la barbilla y en el cuello. Fue entonces ejecutada por un estadounidense. Se dejó viva la chica mayor, aunque por poco, y más tarde desapareció. Y yo creo que ahí le vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Y la neta se me revuelve el estómago, o sea, me da asco. No sé, güey, o sea, no sé qué decirte, ¿sí me entiendes? No me sorprende la capacidad de violencia que tiene el ser humano para ejercer violencia sobre otro ser humano. Me sorprende la cobardía, me sorprende la máquina de propaganda que tienen, me sorprende que nos han vendido esta historia como algo que fue totalmente distinto y al final, pues como dicen por ahí, güey, ¿no? Si las noticias son falsas, ¿qué podríamos esperar de la historia? Nos vemos pronto.